Como Zaqueo, yo quiero subir a lo más alto que yo pueda, solo para verte, mirar hacia ti y llamar su atención hacia mí. Necesito de ti, Señor. Necesito de ti, oh Padre. Soy pequeño y nada más. Dame de tu paz. Lo dejo todo para seguirte. Y entra en mi casa, entra en mi vida, cambia toda mi estructura, sana todas las heridas, dame de tu santidad. Yo quiero amarte solo a ti, porque tú eres mi gran amor. Haz un milagro en mí. Entra en mi casa, entra en mi vida, cambia toda mi estructura, sana todas las heridas, dame de tu santidad. Yo quiero amarte solo a ti, porque tú eres mi gran amor. Haz un milagro en mí. Oh, oh, haz un milagro en mí. Oh, haz un milagro en mí. Oh, haz un milagro en mí. Oh, nada es difícil para Dios, todo es posible al que cree. Hoy las montañas por la fe se moverán por su poder. Él es Jesús, quien venció en la cruz. Fue quien cargó, quien llevó nuestro dolor. Jesús resucitó y por su sangre, sus heridas me sanó. Nada es difícil para Dios, todo es posible al que cree. Las montañas por la fe se moverán por su poder. Es que no hay nada difícil, nada es difícil para Dios. Todo es posible al que cree. Las montañas por la fe se moverán con su poder. Él es Jesús, quien venció en la cruz. Fue quien cargó,
quien llevó nuestro dolor, Jesús resucitó y por su sangre, sus heridas me sanó. Nada es difícil para Dios, todo es posible al que cree. Hoy las montañas por la fe se moverán por su poder. Oh, nada es difícil, nada es difícil para Dios. Todo es posible al que cree. Por las montañas, por la fe, se moverán por su poder. Génesis capítulo 17, versículo 15, dice: dijo también Dios a Abraham: a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre, y la bendeciré, y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré, y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón: a hombre de 100 años ha de nacer hijo, y Sara ya de 90 años ha de concebir. Y dijo Abraham a Dios: ojalá viva Ismael delante de ti. Respondió Dios: ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Y en cuanto a Ismael, también te he oído. He aquí que le bendeciré y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. 12 príncipes engendrará y haré de él una gran nación. Mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará a luz por este tiempo, el año que viene. Pueden sentarse, amados hermanos, bendito Dios. Vamos a estar hablando sobre Sara, la mujer que Dios bendijo. Bendito sea el Señor. En este pasaje de la palabra nos habla el escritor de ese pacto que Dios da a este hombre, Abraham y Sara. Lo primero que Dios hace en ellos es cambiarles el nombre para confirmar el pacto, las promesas que había hablado años atrás. Dios llama a Abraham y a Sarai, que eran sus nombres, y el Señor lo llama a este hombre para que salga de su tierra, de su parentela, a una nación que Él les mostraría. Dios no les dijo la dirección, Dios no les dijo el lugar, pero les dijo: yo les mostraré. Abraham obedece a Dios y sale con su mujer Sarai. Y Dios le habla, Dios le promete a Abraham que Él los bendeciría, que haría de él una gran nación. En el capítulo 15, Él le rectifica a Abraham esa promesa de que no le va a heredar un esclavo que había en su casa, sino que Dios le daría un hijo. Bendito sea el Señor. En el capítulo 16 de Génesis, uno ve como Sarai, aquella mujer que sabía la promesa de Dios para Abraham, de que Dios le daría muchos hijos, se allega y le dice a Abraham, y le dice: allégate a mi esclava, a mi sierva Agar, y a través de ella Dios te dará y nos dará un hijo. Se apresura Sarai a las promesas del Señor. Pero mire que
En el capítulo 17, Dios les habla a Abraham y les cambia el nombre. Ya no se llama Abraham, ya ahora es Abraham. Ya no es Sarai, ahora es Sara. A la primera mujer que Dios le cambia el nombre en la Biblia es a Sarai, bendito sea el nombre del Señor, por ese nombre de Sara. Y allí, hermano, uno ve, y ahora que uno que conoce el cuadro completo, Dios derrama su gracia, Él muestra su poder y Dios desafía toda lógica humana al escoger a Sara para cumplir sus propósitos. Porque desde el capítulo 11, versículo 30, Sarai tenía un nombre. Sarai era estéril, no tenía hijo. Es la primera información que nos da la Biblia referente a esta mujer. Simplemente se hablaba de ella. Era estéril, no tenía hijo. Pero la gracia y el poder de Dios sobreabundante, que aún nos ha alcanzado a nosotros, elige a esta mujer para que fuera, amén, la fuente de bendición al mundo entero, porque a través de ella también nacería nuestro amado Salvador Jesucristo. Gloria al nombre del Señor. La escoge para ser la portadora del hijo de la promesa que era Isaac, y la convierte de su esterilidad a ser una mujer fructífera, bendito sea el nombre del Señor. Y uno puede ver, hermano, que Él le cambia el nombre y le dice ahora sin princesa, que Sarai es princesa, y le cambia por Sara, princesa de todas las naciones. Y cuando le cambia el nombre, pues ella era estéril. Pero cuando el Señor viene aquí a Abraham y Él le dice: a Sarai tu mujer no llamarás Sarai, mas Sara será su nombre, y la bendeciré. Y también dice: le daré de ella hijo. Y cuando el Señor dice: sí, la bendeciré, esa bendición repetida, la bendeciré, sí, la bendeciré, es un énfasis con certeza que se cumpliría, bendito sea el nombre del Señor. Le da la promesa de un hijo directo: te daré de ella, no de Ismael. El resultado de la bendición: será madre de naciones. De ella vendrán reyes, pueblo, bendito Dios. Y uno ve, hermano, esa bendición personal para Sara. Y vendrá a ser madre de naciones, y reyes de pueblo vendrán de ella. Y entonces dice: Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón: a hombre. Y ahí uno ve cómo Abraham dice: ¿cómo? De Sara. De Sara. Había un énfasis, había una certeza. El Señor dice: yo he elegido ¿a quién? A Sara, alabado sea el Señor. Yo de 100 años, Sara de 90 años ha de concebir. Y él dijo, en medio de postrarse, esa humillación ante Dios, dice: ojalá Ismael viva. Pero dice que el Señor viene de nuevo y le dice: ciertamente, ahora vuelve y le ratifica: Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo y llamará su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendencias después de él. Si uno analiza a Sara, ya su nombre era estéril. Amén, la describe, como les he dicho por primera vez en la palabra. Y ella era una mujer triste, era una mujer que tenía ese estigma dentro de ella. Pasaron muchos años, hermano, 25 años, para que viniera de nuevo esa voz de Dios. Y ya no solamente también a Abraham, sino a Sara, diciendo: yo he elegido a Sara, bendito sea el nombre del Señor. Yo la he elegido a ella, bendito sea el nombre del Señor. Yo la he escogido a ella. Y qué hermoso que el Señor elige a lo que no es, alabado sea el nombre del Señor. Qué hermoso es entender, hermano, que cuando tal vez para los seres humanos alguien no vale nada, no hay esperanza, Dios dice: lo elijo a él, alabado sea el Señor. Y eso fue lo que pasó en Sara. Dios la eligió. No había esperanza. Una mujer de 89 años, que toda la vida tenía ese estigma dentro en ella, y todo el mundo la miraba y decía: no puedo tener hijos.
no pudo tener hijos. Sara la estéril. Ese era el nombre que le daban. Pero Dios dice: te he elegido a ti, Sara la estéril. Te bendeciré, sí, te bendeciré. Aún su esposo dijo: pero ¿cómo? ¿Cómo Dios elige a mi esposa? ¿Cómo? Ojalá viva Ismael. Dijo: no, no, no. Ciertamente yo he elegido ¿a quién? A Sara. Alabado sea el Señor. Y esa era una bendición especial para ella. Y ahí uno ve la soberanía de la elección de Dios. Estéril, anciana, pero Dios la elige como un instrumento del pacto. El poder de Dios sobre la esterilidad. Esa promesa implicaba dentro de ella un milagro creativo para hacer de ella una portadora del propósito eterno. Bendito sea el nombre del Señor. Dios la eligió para que detrás de ella tuviera una línea. Y esa línea de bendición: Sara, Isaac, Jacob, Judá, David, Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Porque, hermanos amados, Dios cumple sus promesas incluso en lo imposible. Alabado sea el Señor. Incluso en lo imposible. Sara estéril, avanzada de edad, no tenía valor, pero en los planes divinos no era un canal secundario, sino un portador, una portadora de linaje mesiánico. Dios puede bendecir lo que el mundo ha dado por perdido. Le repito: Dios puede bendecir lo que el mundo ha dado por perdido. Sara había perdido toda esperanza. Porque si usted mira el capítulo 18, cuando dice la palabra de Dios que van 3 varones a visitar a Abraham, y entonces dice la palabra que en el versículo 9 le dijeron: ¿dónde está Sara, tu mujer? Y él respondió: aquí en la tienda. El versículo 10 dice: entonces dijo: de cierto, ahí viene de nuevo la voz de Dios, de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, porque hay un tiempo de la vida, he aquí que Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Sara y Abraham, su realidad: Sara y Abraham eran viejos de edad, y Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Y cuando Sara escucha, dice: se rió pues Sara entre sí diciendo: después. Porque muchas veces estamos esperando un milagro en el tiempo nuestro y pensamos que el tiempo ha pasado y que ya Dios no puede hacer nada. Y Sara, cuando escuchó esto, dijo: después que he envejecido, tendré deleite también mi señor ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara diciendo: será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Cuántas veces escuchamos promesas de Dios? ¿O usted y yo hemos escuchado lo que Dios nos ha prometido? Y usted en su mente tenía un tiempo específico, y ese tiempo se le ha ido pasando, y el Señor te dice: está en pie mi promesa. Y lo único que hay en usted dice: ¿cómo va a ser? ¿Será cierto que esto irá a ocurrir? Pero el Señor le dijo: ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Oiga esto: ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Y el Señor dice: al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Esta risa nerviosa de Sara, alabado Dios, la convierte allá, y podemos mirar allá en Hebreos capítulo 11, el versículo 11. Uno ve aquí como la incredulidad de Sara, pero en el versículo 11 el escritor, en esta galería de los héroes de la fe, de los hombres y mujeres de la fe, Sara encabeza como mujer esta lista.
Y dice, por la fe, también la misma Sara, recuerde cuál era su nombre, estéril, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad. ¿Cuál fue el secreto? Porque creyó que era fiel quien lo había prometido, porque ella creyó aún en esa risa, aún en esa risa nerviosa, dijo, creo, para ti no hay nada imposible. Y al creer, alabado Dios, recibió fuerzas para concebir, porque dijo, no me lo ha prometido Abraham, no me lo prometió una amiga, no me lo prometió el vecino. He oído que Dios dice, para mí no hay nada imposible, para Dios no hay nada imposible. Y él dijo, yo sé que Dios es un Dios fiel, yo sé que Dios es un Dios fiel. Y aunque no tengo fuerzas, aunque soy una anciana, pero Dios cumple, porque lo que Él promete, lo cumple. Cuando usted simplemente está escuchando las promesas aquí humanas, cuando usted ha escuchado una promesa de su esposo, de su esposa, de sus hijos, y tal vez usted lo han visto que ninguna de ellas se ha cumplido, pero ¿por qué no escucha hoy a Dios? Que Él te dice, para mí no hay nada. Escucha a Dios hoy como lo escuchó Sara en esa tienda. ¿Habrá algo difícil para mí, Sara? Escúchale en esta hora. ¿Habrá algo difícil para mí? Y Sara dijo, lo creo porque tú eres fiel. Lo creo porque tú cumples tus promesas. Y cuando uno cree, hermano, cuando uno cree, recibe fuerzas para concebir, alabado Dios. Sara, hermano, creyó a las promesas de Dios. Ella creyó que Él era fiel, quien lo había prometido. Bendito sea Dios, porque hermano, Dios es poderoso, Dios es real. Él es un Dios que habla, pero que Él cumple lo que promete. Alabado sea el nombre del Señor. Esta mujer anciana, estéril, desacreditada, todo perdido, pero Dios interviene de una manera sobrenatural y la convierte en la madre del hijo de la promesa. Y escuche esto, Dios ve posibilidades donde el hombre solamente ve muerte o esterilidad. Está viendo tu relación muerta, estás viendo a tus hijos muertos, estás viendo a tu esposo, a tu economía muerta, pero Dios ve victoria. Alabado Dios. Dios ve posibilidades. El Señor vio en aquel valle de huesos secos vida. Él veía no ese valle de huesos secos, Él veía un ejército en marcha. Alabado sea el nombre del Señor. Y por eso le dice al profeta, profetiza, alabado Dios. Tal vez usted está viendo un valle de huesos secos, muerto, pero el Señor ve en eso un ejército que se levantará para la gloria de su nombre. Alabado sea el Señor. Porque Dios puede dar vida a lo muerto cuando todo parece perdido. Lázaro hedía, pero el Señor dijo, duerme. Amén, duerme. Cuando Él le dijo, quite la piedra, Marta le dijo, por favor, Señor, hiede ya. Tal vez usted solamente está viendo hedor, pudrición, pero el Señor ve vida. Él dice, está muerto. Llegará el momento en que yo lo llame. Usted está viendo a ese hijo perdido, pero el Señor lo llamará por su nombre. El Señor le dijo, Lázaro, sal fuera, aleluya. Y Lázaro se levantó, alabado Dios, porque ese es el Dios fiel que tenemos. Aunque cuando algo huele mal, cuando todo parece concluido, Dios lo llama fuera. Dios no opera limitado por el tiempo. Dios no opera por la lógica humana ni la esterilidad de tu pasado. Él opera en base a sus promesas.
Y esa bendición de Dios, sí la bendeciré. Amén. Sara, sí, Sara, ciertamente la bendeciré, porque Dios rompe con el diagnóstico del mundo. El mundo te puede etiquetar como inútil, como acabado, acabada, olvidada, incapaz. Definir el valor de una persona por su rendimiento, por su edad, sentenciarte como estéril, como definitivo. Pero Dios renueva propósitos donde hay ceniza. Dios renueva propósitos donde hay ceniza. En Isaías capítulo 61, en el versículo 3, mire cómo dice la palabra: a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya. A eso vino nuestro Señor. ¿A qué? A ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza. Él cambia, hermano, la ceniza en gloria. Él renueva propósito, gloria a Dios, y llama lo que no es como si fuera. Romanos el capítulo 4, en el versículo 17 dice: como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, dice Abraham, el cual da vida a los muertos. Oiga, hermano, y llama a las cosas que no son como si fuesen. Alabado sea el nombre del Señor. Él también da fruto en la vejez. Uno ve también, alabado sea el nombre del Señor, a José vendido, es encarcelado, pero Dios le había mostrado un propósito. Pero él estaba en la cárcel de más adentro, pero había un propósito. Se cumplió el tiempo, aleluya. Vino el tiempo cuando Dios lo hace sacar de la cárcel más adentro y lo lleva a ser un gobernador de Egipto. Tal vez el diablo te ha puesto allá en una cárcel, tal vez Satanás te ha puesto en una cueva y tú dices: aquí no va a haber nada. Pero llegará el tiempo en que Dios te hace llamar, como llamó a José, lo sacó de la cárcel a ser un gobernador. David, un menor olvidado en el campo, pero que había un propósito. El Señor había dicho: bendeciré a David, el olvidado, el que no era convidado a las fiestas importantes de casa. Pero el Señor dijo: lo quiero aquí. Tal vez tú eres el olvidado, tal vez tú eres el estéril espiritual, pero el Señor te da vida en esta hora. Alabado sea el Señor. Él da vida a lo que está muerto. Bendito sea el nombre del Señor. Amado, no eres lo que el mundo ve, eres lo que Dios ha dicho que serás. No eres lo que el mundo ve, eres lo que Dios ha dicho que serás. Lo que parece estéril bajo el cielo puede ser fértil en el reino. Cuando el mundo se retira, Dios entra con su promesa. Las causas perdidas son oportunidades para los milagros del reino de Dios. Y uno ve a esta mujer, hermano, cómo se atrevió a creer. Alabado sea el Señor. Como ella dijo: creo en un Dios fiel. Y uno lo puede ver allá en el capítulo 21 de Génesis. Gloria a Dios. Allí en el capítulo 21 dice: visitó Jehová, ¿a quién? A Sara. Qué hermoso. Visitó Jehová a Sara, escuche, como había dicho. E hizo Jehová con Sara como había hablado. Ella creyó que Dios era fiel y Dios fue con ella. Dios la visitó. Dios la visitó. Si usted cree, Dios te visita. Si tú crees, hermano, Dios hará lo que Él ha prometido. Alabado sea el Señor. Y me gusta: visitó Jehová a Sara como lo había dicho.
E hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo. Qué lindo es entender el tiempo. Amén. En el tiempo que Dios le había dicho. Es en el tiempo de Dios, no es el tiempo tuyo. Amén. Para Abraham y Sara pasaron 25 años. 25 largos años. Y entre ese tiempo hubieron momentos duros, de decisiones erradas. Amén. De 2 veces Abraham entregarla a reyes diciendo: es mi hermana. Pero como Dios, esas 2 veces, cuando fue allá a Egipto y allí aquel otro rey, el Señor defendió a Sara. Defendió a Sara, porque cuando hay alguien que está en el propósito de Dios, Dios lo defiende. Usted no tiene que pelear, es Dios, alabado sea el Señor. Porque llegaron a Egipto y Abraham tuvo miedo porque Sara es hermoso, y dile que eres mi hermana para que me hagan bien a mí. Oiga, hermano, y tomó el rey de Egipto a Sara, y el Señor no, y la defendió. Y también con el otro rey, Dios le dijo: no los toques, no toques a esa mujer. Había un propósito. Amén. Cuando uno le cree a Dios, Dios guarda ese propósito. El enemigo quería violentar el propósito, porque es que, hermano, después de que Dios le habla de esa manera, es ahí en el capítulo 20, justo en el tiempo, hermano. Mire, las malas decisiones. Cuando allá él parte, Abraham, a la tierra del Negev y acampó entre Cades y Chur, habitó como forastero en Gerar. Abraham estaba a punto de recibir su milagro. Abraham estaba a punto, hermano, de entrar en el tiempo de Dios, pero toma la decisión de irse a Gerar. Y allí le dijo: dile que eres de nuevo mi hermana. Y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Pero en el versículo 3 me gusta cómo Dios defiende el propósito, defiende a Sara. Y Dios vino a Abimelech en sueños de noche y le dijo: he aquí muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Alabado sea el Señor. Dios defendió a esa mujer. No la toques, es mía, me pertenece. Estoy a punto de cumplir mi propósito. Estoy a punto de cumplir. No te muevas a Gerar, no te muevas, porque hay un propósito que se quiere cumplir. Y muchas veces la falta de fe nos hace mover del propósito. Estaba a punto, hermano. Mire ahí, Dios le había dicho: va a venir mi tiempo, en el tiempo de la vida. Y ahí es donde Abraham desciende. Pero el Señor le dice: un momento, no. Esa mujer le pertenece a ese hombre, pero es mía. Yo la he marcado con un propósito, bendito Dios. Y ahí es donde, hermanos amados, pues él se va y dice en el versículo 17 del capítulo 20: entonces Abraham oró a Dios y sanó a Abimelech y a su mujer y a sus siervas, y tuvieron hijos, porque Jehová había cerrado completamente toda matriz de la casa de Abimelech a causa, mire cuál fue la causa, de Sara. No fue ni por Abraham. Amén. Dice que el Señor había cerrado la matriz de todas esas mujeres de esa ciudad a causa de Sara, mujer de Abraham, porque estaba en peligro. Y el Señor dijo: no, la defiendo. Y es ahí cuando Dios visita a Sara. Se da cuenta que muchas veces las malas decisiones nos pueden torcer del propósito de Dios. ¿Por qué no le crees a Dios? No tengas temor de esperar el tiempo, porque el tiempo de Dios es perfecto. Visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y me gusta tanto lo que dice: y Sara concibió. Amén. Y dice que le nació un hijo, verso 5, y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac su hijo. Entonces dijo Sara: Dios me ha hecho reír. Aleluya. Y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Esa tristeza, esa pena,
ese dolor, esa impotencia de no tener hijos, de ser estéril, de tener ese estigma en ella, estéril. Dios la hizo reír. Alabado Dios, aleluya. Dios la hizo reír. Ella tuvo un bebé y su nombre fue Risa. Isaac significa risa. Cada vez que ella decía Isaac, él decía: Dios me ha hecho reír. Este es el cumplimiento del propósito de Dios. Alabado sea el Señor. 25 años, pero Dios la hizo reír para que se cumpliera esa promesa. Dios fue fiel. Dios promete y nunca falla. Dios promete y nunca falla. Por eso, hermano, Números capítulo 23 versículo 19 dice: Dios no es hombre para que mienta, su palabra se cumple. En Hebreos 11:11 es donde leímos, dice que ella creyó que era fiel quien lo había prometido. María dijo: porque para Dios, le dijo el ángel, porque para Dios no hay nada imposible. Lucas capítulo 1 versículo 37. Segunda de Corintios 1:20 dice: todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén. Si Dios te prometió algo, Él lo cumplirá, aunque tardare. Dice Habacuc capítulo 2 versículo 3: lo imposible para ti es el punto de inicio para Dios. Lo imposible para ti es el punto de inicio para Dios. Para el que ha perdido la esperanza, puede un día reírse. Ella se rió, Sara se rió, gloria a Dios, aleluya. Y eso es lo que vemos en Salmo capítulo 126. Un salmo hermoso, un salmo, hermano, que nos tiene que fortalecer en esta hora, porque es lo que Dios hace, aleluya. Dice en el versículo 1: cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa, nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones: grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Estaremos alegres. Dios te puede hacer reír. Hoy llora, hoy estás ahí sin ver el cumplimiento de la promesa, pero Dios te hace reír. Abraham dijo, Sara dijo: Dios me ha hecho reír, y todo el que me oyere se reirá conmigo. ¿Cuánto tiempo hace que no ríes? Que simplemente estás llorando. A la noche durará el lloro, pero a la mañana vendrá la alegría. Tal vez estás pasando una noche oscura, que lo único que tienes son lágrimas, pero yo creo que Dios llena nuestra boca de risa. ¿Sabe por qué Él llena tu boca de risa y tu lengua de alabanza? Porque Dios hace cosas grandes. Grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Grandes cosas Jehová ha hecho con esto. Y estaremos alegres. Estaremos alegres. Dios seca tus lágrimas, amada hermana. Dios seca tus lágrimas, amado hermano. Dios seca tus lágrimas, amada joven, porque cree en el que ha prometido. Alabado sea el Señor. Él es fiel. Es fiel el que lo ha prometido. Gloria al nombre del Señor. Para Él no hay nada imposible. Lo lindo de Dios es que Él se perfecciona en la debilidad. Él se perfecciona en la debilidad. Dios obra poder en medio de tu debilidad. Sara no solo era estéril, sino que no tenía edad fértil, pero esa intervención divina
trasciende los límites físicos y cronológicos. No sé qué tenga usted hoy, no sé qué esté viviendo, cuántos años lo lleva. No se mueva, no haga lo de Abraham. No. Mantente esperando el propósito de Dios. Créele, porque si Dios te ha hablado, de cierto Él lo cumplirá. Asegúrate que sea Dios quien te ha hablado. Y si usted sabe que Dios te ha hablado, créelo. Hay promesas hermosas aquí en la palabra de Dios para ti. Alabado sea el nombre del Señor. Hay promesas maravillosas. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. La fe no es perfección. Que usted dice, no creo, no tengo fe. ¿Sabe qué es la fe? Confianza. Confianza. Confía. Confía, eso es fe, gloria a Dios. Cree en la fidelidad de Dios. La fe puede comenzar en la duda como Sara. Ella se rió. Oh, yo voy a dar, yo siendo tan viejita. Pero esa risa se apropió de la promesa de Dios. Sara, para Dios no hay nada imposible. Y lo tomó para sí, dijo, lo creo. Aleluya, lo creo. Tal vez usted ve y dice no, pero el Señor te dice no hay nada difícil para mí. Atrapa esa promesa y dice lo creo que tú eres fiel. Aleluya. La fidelidad de Dios es base segura para nuestra fe. Ella concibió no por merecer, sino por el poder de Dios, porque Dios fue fiel a su palabra. La imposibilidad humana, esa Sara estéril, ese hermano dio a luz aún fuera del tiempo natural. Dios da fuerza sobrenatural para concebir. La base de la fe. Sara creyó que Dios era fiel. Reitero, la fe no depende de las circunstancias, sino de quien hace la promesa. Se lo repito, la fe no depende de tus circunstancias, de tu hoy, de tu ayer, del mañana que tú estás pensando, sino que esa fe depende de quien ha hecho una promesa. Que para mí no hay nada imposible. Para Sara, la lógica humana, cero. La probabilidad médica, cero. Pero ¿qué hizo ella? Creyó que era fiel quien lo había prometido. Aleluya, aleluya. Él era fiel. Y nosotros podemos ver en la Biblia algunos ejemplos así rápidos. Noé oye la voz de Dios que le dice: haz un arca. No había llovido, va a haber un diluvio. Pero ¿qué hizo Noé? Creyó que el que le estaba hablando era fiel y dijo: lo hago. Lo hizo. Alabado sea el Señor. En ese Dios poderoso, él creyó en la palabra de advertencia de Dios. Alabado sea el Señor. Moisés creyó, porque si uno lo ve en los héroes de la fe, aleluya, allá en el capítulo 11, en el versículo 24 al 27, como hablan de la fe de Moisés. Y entonces dice: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Escuche, escogiendo, puso en una balanza: soy el hijo de la hija de Faraón. Lo otro es ser maltratado con el pueblo de Dios, gozar de los deleites temporales del pecado. Pero él lo puso en una balanza y entonces él rehusó todo eso. Y él dice: teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. ¿Dónde está puesta tu mirada? ¿Dónde está puesta tu mirada? En lo temporal, aleluya, en lo pasajero. ¿Por qué no pones tu mirada en el galardón, en la mano de Dios, en las promesas de Dios? Y esa fe lo hizo
renunciar. Él creyó que Dios era poderoso. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo. Mire que sostuvo a Moisés. Aleluya. Se sostuvo como viendo al invisible. Se sostuvo como viendo al invisible. Y un visible no se ve, pero él se sostuvo viendo. Él sabía que había un Dios quien lo había elegido, que había un propósito. Su madre se lo había sembrado en el corazón. Moisés, tú eres un propósito de Dios para este tiempo. Y si usted y yo creemos que somos un propósito de Dios para este tiempo, no importa el desierto, no importa las circunstancias que estemos viendo hoy, pero sostengámonos viendo a ese Dios poderoso que es fiel, aleluya, para sostenernos. Alabado sea el nombre del Señor. Y por eso tenemos que aprender a andar por fe, no por vista. Aleluya. Y mire, los caminos del Señor son muy diferentes a los nuestros. Son muy diferentes a los nuestros. Tenemos que mantenernos firmes, porque fiel es el que lo prometió. ¿En quién confías? ¿En quién estás esperando? Dios no necesita condiciones perfectas para cumplir su palabra. La fe de Sara era imperfecta. La fe de Abraham era imperfecta. Él quiere que tú te acerques a Él solamente aferrado a su promesa. Como dijo aquel hombre: Señor, ayuda mi incredulidad. Yo quiero aferrarme a la promesa que para ti no hay nada difícil. Yo quiero aferrarme a la promesa que para ti todo es posible. Me han dicho que no hay solución. Miro para allí, no hay solución. Veo allí, todo está perdido. Pero me aferro a tu promesa que para ti no hay nada difícil. Me aferro a tu promesa que para ti no hay nada imposible. La fe verdadera no nace de la vista, sino de la palabra. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. El cumplimiento llegará en el tiempo perfecto. La fe no calcula posibilidades, confía en la promesa de Dios. Si Dios lo dijo, no importa quién se ría, no importa que parezca imposible. La fe verdadera ve a Dios más grande que la montaña. Las circunstancias cambian, pero Dios no cambia. No pongas tu fe en lo que esperas. Escuche bien esto. No ponga tu fe en lo que esperas, sino en quien te lo prometió. No pongas tu fe en quien esperas, en lo que esperas, sino en lo que prometió. Dios eligió bendecir a Sara sin ninguna posibilidad. Dios decidió bendecirla y ella decidió creerle que era poderoso y fiel. Dios te ha elegido a ti hoy, hermana, mujer, varón, siervo de Dios. Dios te ha elegido. Hay promesas de Dios. No sé el valle oscuro que estás pasando, la noche oscura ha llegado, pero llegará el día. Llegará el momento que reirás y dirás: grandes cosas Jehová ha hecho conmigo. Porque te has aferrado a la promesa del que prometió. Te has aferrado a la promesa del que prometió. Si en esta hora tú te atreves a creer, da un paso al frente. Tus circunstancias son adversas. Estás viendo imposibilidades día a día. Parece que no llega el tiempo de Dios. Pero el Señor dice: para ti, para mí no hay nada imposible.
Para mí no hay nada difícil. Aférrate a esa promesa. Sara creyó que era fiel quien lo había prometido. Sara creyó que era fiel. ¿Por qué no le dice, Señor, yo creo que tú eres fiel? Que tú eres fiel. Que tú eres fiel. Dile, yo creo que tú eres fiel. Tú lo has prometido. Ese matrimonio destruido, Dios ha prometido restaurar, cambiar esas cenizas en gloria. Él restaura, Él levanta, Él te da fuerzas. Créele a Él, créele. Dile, Señor, yo creo que eres fiel. Yo creo que eres fiel. Yo creo que eres fiel. Creo que eres fiel. Creo que eres fiel. Creo.